¿Cómo están, amados hermanos? Espero que firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad meditaremos en Génesis capítulo 26, del versículo 1 hasta el versículo 33. Leemos los primeros 11 versículos. Dice el versículo 1: En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a donde estaba Abimelec, rey de los filisteos. Allí se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él respondió: es mi hermana, pues tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió después de muchos días de estar él allí, que Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces llamó Abimelec a Isaac y le dijo: ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste: es mi hermana? Isaac le respondió: porque me dije: quizá moriré por causa de ella. Pero Abimelec replicó: ¿por qué nos has hecho esto? Un poco más y habría dormido alguno del pueblo con tu mujer, y tú habrías traído el pecado sobre nosotros. Entonces Abimelec amenazó a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. En estos versículos veremos tres cosas importantes. En primer lugar, que la primera cosa que se aprende en la vida es el hambre. En segundo lugar, que aunque no seamos perfectos en nuestro diario caminar, tenemos esperanza de prosperar si escogemos confiar en Dios y obedecerle. Y en tercer lugar, que la fuente de la bendición es Dios. El versículo 1 dice: en aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a donde estaba Abimelec, rey de los filisteos. En aquella región había escasez y mucha hambre. Dice el versículo 1 que hubo hambre en la tierra. Esta era la segunda época de hambre que se menciona en las Escrituras. La primera está en Génesis capítulo 12, versículo 10. Y Abraham es el que va a pasar por esta mala experiencia que le va a obligar a ir a Egipto. Este era ahora el ambiente en el que se movía Isaac, un lugar de mucha necesidad, un lugar de sequía, de improductividad, un lugar de hambre. ¿Qué se puede hacer en estas circunstancias?
¿Qué podría hacer una persona con toda su familia en estas circunstancias de necesidad? Pues creo yo salir a buscar otro lugar mejor donde se pueda suplir esa necesidad, donde se pueda prosperar. Isaac por eso piensa, estando en esas circunstancias, que en Egipto hay abundancia, hay producción, hay reparto de alimentos, y él quiere ir hacia ese lugar. Él no quiere seguir viviendo en esas condiciones de necesidad. Él quiere salir de esa situación. Así que toma la decisión de ir a Egipto. Pero antes quiere pasar por Gerar. Gerar estaba situado en la zona sur de la tierra prometida. Abraham había llegado hace varios años al lado norte, a Siquén, que significa lugar de la comunión, pero poco a poco se fue dirigiendo hacia el sur, hacia Hebrón. De este lugar es de donde sale Isaac para dirigirse a Gerar. Y estando en Gerar, Isaac, luego de algún tiempo, quiere salir para Egipto, pero Dios no se lo permite. Dios le prohíbe dirigirse a ese lugar. Yo me pregunto qué difícil habrá sido para Isaac desistir de su intento de ir a Egipto, ya que él lo tenía todo planificado, todo planeado. Egipto era el lugar de su sueño, era el lugar donde él pensaba prosperar, donde él pensaba suplir esa necesidad que él tenía. A veces Dios nos cierra las puertas y nos abre otras puertas para mejorar, pero muchas veces no lo entendemos en el momento. Isaac había llegado a la tierra de los filisteos por una necesidad física, y Dios estaba de acuerdo que permaneciera en ese lugar, pero como forastero. Dice el versículo 3. Los filisteos eran un pueblo guerrero de la isla de Egeo. Ellos habían sido expulsados de otros lugares, pero se habían establecido en las costas de Palestina, allá por el siglo XII a.C. Ahora veremos lo que le pasa a Isaac estando en Gerar. Le pasa tres cosas. En Gerar, Dios le da instrucciones concretas sobre cómo enfrentar aquella situación de hambre. En Gerar, Dios le enseña a Isaac que su prosperidad no está en Egipto ni en Gerar, sino solamente en él. Asimismo, en Gerar, Isaac comete el mismo pecado de su padre Abraham, es decir, miente, debido a la belleza de su mujer, según el versículo 6 al versículo 11, donde se ve que estando en Gerar, Isaac se va a dar cuenta que los hombres de ese lugar se están fijando mucho en su mujer debido a su belleza. Por eso, llevado por el miedo, piensa que si no hago algo ahora, puedo terminar muerto por uno de ellos. Por eso le va a pedir a Rebeca, su mujer, que pueda presentarla a todos como su hermana.
a lo que ella accede sin problemas. Es por un buen motivo, por una buena causa, ayudar a su esposo. Y así lo hicieron, dice la Biblia, por un buen tiempo. Su padre, Abraham, dijo una media mentira respecto a su mujer en dos ocasiones, cuando fue a Egipto, según Génesis capítulo 12, del versículo 10 al versículo 20, y cuando estuvo en Gerar, ahí en Génesis capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 3. Pero Isaac dice una mentira completa, poniendo también en peligro su matrimonio y a su esposa, ya que esto daba cabida a que alguien de Gerar duerma con su esposa. Pero como sabemos, nosotros los creyentes, que leemos la palabra de Dios y también por la experiencia, que las mentiras no duran para siempre. Tarde o temprano se descubre la verdad. Y esta mentira también se descubrió. Me sorprende la actitud del rey Abimelech al descubrir la verdad. Se molesta, pero los protege de su pueblo. Sabe que Isaac se ha ganado el respeto de él y de su pueblo. Por eso, él va a ordenar a su pueblo que tenga mucho cuidado con él y con su esposa. Ahora pregunto, ¿qué harías tú estando en esas mismas condiciones? ¿Qué haces tú, por ejemplo, cuando tienes miedo? ¿Engañas? ¿Mientes? Pero detrás de todo esto que le estaba aconteciendo a Isaac estaba Dios, guardándolo, protegiéndolo, porque era su siervo. Aunque Dios sabía que Isaac era muy débil espiritual, sin embargo, Dios lo va a proteger, lo va a guardar y lo va a prosperar de una manera grandiosa. Nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo fue posible que este hombre prosperara? ¿Qué es lo que él hizo? Sabemos que toda prosperidad procede de algo. No es algo mágico. No es automático. No es suerte. Según el versículo 12, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1, y lo bendijo Jehová. Aquí hay dos cosas muy importantes a tomar en cuenta y que tienen que ver con la prosperidad de Isaac. Lo primero que vemos es que Isaac sembró. Desde que su padre Abraham llegó a estas tierras, siempre estuvo mudándose de un lugar a otro. No se establecía en ningún lugar. No compraba tierras, ni tampoco sembraba pastos. Sus ovejas eran criados con los pastos de las laderas de los cerros. Todavía hoy en día en nuestra serranía se ve a los pastores de ovejas llevando a pastear sus ovejas justamente por las laderas de los cerros. Isaac se había criado y había crecido en este ambiente de pastor de ovejas. Isaac no era un agricultor, pero dice el versículo 12
que Isaac sembró en aquella tierra estéril en tiempo de sequía. Esta palabra está dirigida a personas que tienen fe en Dios, a aquellos que la crisis no los detiene, aquellos que creen en la palabra de Dios. Dios le había dado una palabra a Isaac, estando en Gerar, que era que estaría con él y que lo iba a bendecir. Esto determinó sus acciones y sus decisiones. Por esto Isaac tomó la decisión de sembrar en ese lugar. Dios le había indicado que él debía permanecer en Gerar, aunque no era tiempo propicio para sembrar debido a la sequía. Sin embargo, dice la Biblia que Isaac sembró en obediencia a Dios. ¿Qué sembró? Sembró la semilla que Dios le había dado. En lugar de quedarse esperando que todo mejorara o que todo pase, se puso a sembrar, es decir, se puso a trabajar. Isaac tuvo que esforzarse mucho, tuvo que pasar horas y horas en el campo bajo el sol radiante. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la semilla que Dios le había dado no era para comérsela, sino para sembrarla en ese lugar y en ese tiempo. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarás los frutos de vuestra justicia. Dios es el que da la semilla para prosperar y es fiel a su palabra. Si obedecemos a su palabra, veremos los resultados de nuestra siembra. Dios es la fuente de la bendición. No es la ganadería, no es la agricultura, no es el trabajo, la profesión que tú tienes. La fuente de la bendición es Dios. Hoy estamos pasando una situación muy similar al tiempo de Isaac. Estamos pasando tiempos difíciles de necesidad, tiempo de hambre, diría yo. Por eso creo yo que es tiempo de sembrar. No es tiempo de dudar. No es tiempo de discutir entre creyentes. Es tiempo de sembrar para poder cosechar en el tiempo de Dios. Ahora, podemos preguntarnos, ¿en qué puedo yo trabajar en estas circunstancias tan difíciles? ¿Qué podría yo hacer? Que el Señor les dé la sabiduría y la claridad en esa decisión. Pero todos los creyentes debemos sembrar en primer lugar la palabra de Dios en los corazones de los oyentes. Dios va a recompensar este trabajo, esta actividad, esta siembra. Muy pronto veremos los resultados, ya que Dios recompensa a los que
siembran, a los que trabajan, a los que se esfuerzan, a los que están dedicados a la obra de Dios. Pero también en este versículo 12 hay otro punto muy importante que no debemos pasar por alto. Y dice la última parte, y le bendijo Jehová. Nuestra prosperidad, al igual que la prosperidad de Isaac, debe proceder de la bendición de Dios. Las personas pueden encontrar dinero, riqueza en otros lugares con mucho esfuerzo, pero no la bendición de Dios. ¿Cómo podemos obtener la bendición de Dios? Obedeciendo y poniendo en práctica la palabra de Dios. Como dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Nosotros los hijos de Dios buscamos la bendición de Dios, porque es la que enriquece. Las bendiciones que Dios nos ofrece no es solamente dinero, sino todo aquello que nos trae paz, gozo, sanidad, alegría, vida abundante y bienestar a todo lo que nos rodea. ¿Cuántas personas hay en el mundo que andan buscando prosperar materialmente? Algunos lo logran con mucho sacrificio, pero al final pierden la vida, la salud, amigos y familia. Sin embargo, cuando Dios nos bendice, no hay nada de estas cosas. El versículo 14 dice: poseía hato de ovejas, hato de vacas y mucha servidumbre. Y los filisteos le tuvieron envidia. El versículo 16: entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac fue un hombre en quien se halló la gracia, la paz y la mano de Dios. Isaac fue un hombre muy tranquilo, crédulo y piadoso. No tenía una personalidad tan dinámica como la de su padre Abraham o Jacob, pero fue muy fiel a Dios y amaba a Dios con todo su corazón. A este hombre Dios prosperó y enriqueció grandemente, pero así como prosperó, tuvo un resultado bastante caro, diría yo. Despertó la envidia de los filisteos. Despertó la envidia de las demás personas que estaban a su alrededor. Los filisteos empezaron a atacarlo. Pero qué triste es cuando esa envidia viene de los mismos hermanos de la fe, de los mismos hermanos que creen y aún a veces son de nuestra misma congregación. La envidia es un sentimiento negativo que lleva a la destrucción. Pregunto, ¿tenemos nosotros envidia de nuestros hermanos que están prosperando? ¿Qué podemos hacer nosotros como hijos de Dios? Pues dejar de lado la envidia. Cuando veamos a un hermano que prospera, debemos dar gracias a Dios, porque Dios está bendiciendo su vida. El versículo 16 leíamos que Abimelech le dijo a Isaac que se apartara. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que la habilidad que había mostrado Isaac
en el tema del comercio y llegar a controlar todo el mercado y el poder político en Gerar. Los filisteos y las autoridades vieron la prosperidad de Isaac como algo peligroso. Abraham fue un hombre que despertó envidia por su prosperidad. Ahora vemos a Isaac también despertando la envidia y además la sospecha de las autoridades. Las autoridades pensaban que Isaac iba a usar su poder económico para su propio beneficio. El hombre malo, el hombre natural, sí lo hace según la palabra de Dios, así como dice Jeremías 17:9, pero no un hijo de Dios. Los hijos de Dios no actúan de esta manera, como la que está pensando Abimelech o las autoridades. Los hijos de Dios, los creyentes, no buscan el reino de este mundo. Los hijos de Dios buscan el reino celestial. Como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios. Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Los creyentes decimos de igual manera, mi reino no es de este mundo. Isaac no buscó la prosperidad, no buscó la riqueza. Trabajó duro para sustentar su familia, se esforzó en su siembra y Dios lo bendijo, porque hizo justamente lo que Dios le mandó. No actuó de otra manera, obedeció. El versículo 18 dice, volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso al pozo le puso por nombre Esek, porque se habían peleado por él. Aquí vamos a ver algo que también nosotros tenemos que poner o tener muy en cuenta y que tiene que ver con nuestra prosperidad. Nosotros podemos fácilmente perderlo todo logrado hasta este momento. Y aquí hay algo muy importante que tenía Isaac y que le ayudó tremendamente a mantener su prosperidad. Dice que Isaac tuvo que abrir 3 pozos de agua. Tuvo que trabajar arduamente buscando agua. Y Isaac y sus trabajadores, sus siervos, no tenían o no contaban con los instrumentos que hoy en día podemos nosotros tener para hacer hoyos, para
buscar agua, para hacer pozos. Ellos lo hicieron con lo que tenían a la mano. La prosperidad de Isaac se mantuvo en primer lugar por su paciencia. Isaac no peleó, no discutió con los filisteos. Isaac era un hombre pacífico. Al ver esto, sus enemigos dejaron de luchar, dejaron de pelear con él. Isaac fue un hombre que resistió, que toleró, que soportó sin perder la calma todas las cosas que escuchaba, que le decían sus enemigos. Pero asimismo el versículo 25 nos habla de que, 23 al 25, de que Isaac se fue de allí. Se fue de allí, de donde él estaba, debido a la circunstancia que estaba viviendo, debido a la pelea que estuvo habiendo. Eso es lo que debemos hacer cuando surgen justamente peleas, alejarse del lugar. Y él se fue a Beerseba. Y estando en ese lugar, él va a persistir, va a seguir esforzándose, buscando agua. En otras palabras, va a seguir persistiendo. No va a desistir, va a persistir, va a seguir esforzándose hasta encontrar justamente esa agua que le iba a permitir a ellos vivir, prosperar, porque de eso iban a beber sus animales. Esto a nosotros también nos debe ayudar. Si nosotros queremos mantener la bendición de Dios en nuestras vidas, es necesario ser hombres y mujeres pacientes y perseverantes. Finalmente, para concluir, quiero decir que hay un solo camino a la prosperidad, y es la obediencia. La obediencia a los principios de Dios, a lo que Dios nos indica en su palabra. Y Dios, dice la Biblia, que siguió bendiciendo la vida de Isaac. Asimismo, el mundo va a reconocer en nosotros la paciencia y la perseverancia cuando nosotros ponemos justamente estas cosas en la obra que hacemos, aún frente a la envidia y la intolerancia de los demás.